Bueno, buenas tardes y bienvenidos todos y todas a este acto de presentación de la última novela de nuestro amigo capubovense y escritor Óscar de los Reyes. La última novela, que la veis aquí, Rastro de Sangre, y además bajo el sello de Penguin Editorial, que es una de las más potentes a nivel nacional y que cuentan de nuevo con él para esta novela. Vamos a hablar con él sobre la novela, proceso y demás, pero doy paso primero a la alcaldesa Ana Belén. Gracias por estar aquí. Y ella va a hablar también sobre todo sobre Óscar, porque la novela está recién traída, no la hemos podido leer nadie, y ella va a dar también, casi mejor, bueno, porque te haríamos muchas más preguntas. Entonces, bueno, doy paso a Ana y después yo entrevisto a Óscar. Bueno, pues buenas tardes o noches ya a todos y todas. Bueno, pues yo voy a ser muy breve porque a quien tenemos que escuchar es a Óscar presentarnos su nuevo libro. Puedes hablar un poquito, ¿eh? Pero yo tengo que aprovechar este momento para transmitiros el honor que para mí representa volver a acompañarte en esta nueva novela y además en este espacio tan emblemático como representa la Biblioteca Pública Casimiro Barbado, rodeada de libros, como no puede ser de otra manera, y de personas y de lectores que nos unen la pasión por la lectura y también la admiración por Óscar, por nuestro querido capujovense paisano, amigo, que viene una vez más a su pueblo, y eso es de agradecer el primer lugar, o si no es el primero, será de los primeros. Técnicamente es el primero. A presentar esta nueva novela que, como nos tienes acostumbrados desde el año 2004, si no recuerdo mal, son 20 años, ¿no? Aproximadamente, sí. 20 años. Que no se nos nota en absoluto. Que no se nos nota porque estamos igualitos que el primer día. Y con aquellas milicianas del hogar. Sí. Milicianas del hogar, y bueno, hasta la última que estuvimos aquí en el 2023 también, con la Biblia Escarlata. Y con la Biblia Escarlata. Mira que le hizo tu tía. Bueno, seguimos. Bueno, un ratito distendido también nos viene. Como decía, cuando estuvimos en 2023 con la Biblia Escarlata y bueno, también hemos podido ver un poco tu evolución a lo largo del tiempo, desde aquellas primeras novelas históricas de corte completamente histórico hasta, ahora hasta que nos ha ido introduciendo en el misterio, en el thriller, en la pasión que te da una novela de estas características, sin abandonar ese corte histórico que siempre te ha caracterizado, porque estaba ambientada en el siglo XVII, en la localidad de Zafra, y ahora, si no me equivoco, estamos en la misma época con este libro, aunque nos vayamos a otra ciudad distinta. Pero bueno, hemos podido comprobar toda la evolución de Óscar a lo largo del tiempo y, expectante a ver qué nos ofrece con esta nueva novela. Pero sobre todo lo importante no es para mí presentar este libro, acompañarle en presentar este libro, sino también creo que tenemos que hacerle un reconocimiento y un agradecimiento, porque a pesar de esa evolución y de lo que decía Ana, ¿no?, de que empezamos con aquellas ediciones que no era fácil encontrar a alguien que te publicara los libros y demás, que tú sabes que los inicios son difíciles, hasta hoy que tienes el respaldo de ediciones de corte nacional y de una importancia en el panorama de nuestro país, que a pesar de que esa evolución y que vas teniendo, que ya eres un escritor de renombre, un escritor conocido y reconocido, pues que sigas teniendo a tu pueblo como ese primer punto de partida, que no nos olvides, que no olvidas tu tierra y que además tu tierra se ve reflejada en esos libros, y eso es de agradecer. Entonces, no solo para acompañar en la presentación, sino también para tener la oportunidad pública de agradecerte que Cabeza del Buey siga estando tan presente en tu evolución literaria. Por mi parte, nada más que felicitarte por este nuevo logro y y desearte todos los éxitos, que estoy segura de que lo vas a tener como lo has tenido anteriormente, y que que sigas contando con nosotros para lo que necesites. Esperamos que sean muchas y muchas más novelas las que tengamos. Estas hemos tardado 2 años. Sí. Ha sido, y nos ya no va una por legislatura, como dijiste la otra vez. No va una por legislatura. Y no se acaba la legislatura. No se acaba la legislatura. Eso también da un poco fe de tu capacidad de creación, de tu capacidad, de tu imaginación y de tu entrega a la literatura. Por lo tanto, espero que este libro también sea un espacio de encuentro, de reflexión y que también sirva
para unir a la gente a través de un libro y, por supuesto, que nos ayude a volar la imaginación y a recrearnos en esas épocas en las que Óscar nos describe con tanta precisión que te hace transportarte completamente al momento histórico en el que se desarrolla la trama. Felicidades. Muchas gracias. Ya me has puesto más nervioso todavía. Ya con lo que me dice, ya. Qué Bueno, él me decía al principio, fíjate que ya son muchos libros, pero sigo estando nervioso, ¿no? Siempre, eso... sobre todo cuando estamos aquí en el pueblo. Cuando no conozco a nadie, es como una liberación. Bueno, eso... con el respeto, estoy hablando de todas las personas y todos los lectores, pero cuando estás aquí, que están los amigos, que luego nos vamos de cena, que están los que vamos al cine cuando nos vemos, que están los que nos encontramos aquí, pues que luego ya nos vamos a encontrar uno por uno. Pero bueno, pero sí, tú ten en siempre te cuenta pones nervioso. que tienes un público entregado. Bueno. Y exigente, que hay muy buenos lectores y lectoras. Tienes un público entregado, pues relax, estamos entre amigos, Bueno, pues y somos todo oídos. Vale, muchísimas Felicidades, gracias. Óscar. Muchas gracias. Quería hacer unos agradecimientos también, cuando te ofrezca. ¿Lo hago ya? Sí. Es que quería Venga, también sí, yo sí, hacer sí. un pequeño capítulo de agradecimiento. En primer lugar a Ana, como alcaldesa. No se nota que somos amigos desde hace muchísimos años. ¿Te acuerdas la otra vez que comenté cuando nos mofeábamos en la Contacto? Que alguno y alguna dijo, ¿eso qué? Bueno, pues desde entonces. Y es una amistad que se consolida con los años, una amistad que se consolida con la tolerancia, con el pensamiento libre, y cada uno en su sitio, pero siempre nos encontramos cuando nos necesitemos. Entonces, ella lo sabe, yo lo sé, y bueno, pues muchas gracias por todo eso. Agradecer también a la Concejalía de Cultura, creo que está Gemma por ahí, que nos hemos saludado antes, te pones tan al fondo, pues siempre por la buena predisposición de cuando nos convoca para actos culturales, no solamente la presentación de mi novela, sino muchos otros autores y autoras que vienen, exposiciones y demás. A Ana, bibliotecaria, periodista, has visto que ya aparecen los carteles, Ya tú lo he también, visto, junto con la alcaldesa. A Emilio, que sé que no lo está pasando muy bien y a pesar de ello está aquí con sus bajas y sus historias o sus altas, pero nos quiere acompañar. Y por supuesto a todos vosotros, porque al final, como decía también en otro sitio, los que estamos aquí estamos gracias a los que estáis ahí y el éxito es compartido entre todos. Entonces vaya para vosotros también pues este momento y los momentos que puedan venir a través de los libros. Muchísimas gracias. Muy bien. ¿Está relajado? No muy relajado, ¿no? Pero bueno. Y Bueno, además, como esto se mueve, tengo la sensación de que me voy a caer. No se mueve, agárrate que no se mueve. Bueno, y además hoy por cierto, se Vale. me olvida un Venga. detalle. Felicidades por el premio de nuevo de María Moliner a la biblioteca, bien. que tanto trabajo hacéis, reflejado en ti, Sí, reflejado pero en bueno. toda la gente que trabaja en la biblioteca. Luisa, tú que has estado también muchos años, pero bueno, eran los cimientos de lo que ha podido venir Total. después, y a todos los lectores también. Muchas gracias. Nada. Por la parte que nos Es toca. meritorio. Que además hoy que hayamos elegido este día no es casualidad porque mañana, día 24 de octubre, se celebra el Día Internacional de las Bibliotecas. Entonces, cuando hablábamos de una posible fecha, que como dice, bueno, es la primera fecha de la presentación, nos venía muy bien que fuera un día antes del Día de la Biblioteca porque lo englobamos dentro de nuestras semanas de actividades. Entonces, yo te agradezco que hayas hecho el esfuerzo que siempre se hace porque fuera hoy. Y bueno, ya sí que nos metemos de lleno, además hemos dicho que no vamos a tardar mucho tiempo. Ya vamos a hablar de mi libro, que es Ya lo que vamos a hablar de venimos. tu libro. Bueno, solamente voy a leer, aunque te conocemos de sobra, pero puede ser que Bueno. alguien, bueno, pues no te conozca tanto. Voy a dar solo 2 pinceladas breves, que además vienen en el libro, de ti, de Óscar. Eres licenciado en Derecho por la Universidad de Extremadura y diplomado en Derecho Comunitario Europeo por la Escuela de Derecho y Economía de Madrid. Además tienes un máster en Escritura y Narración Creativa por la Sociedad Española de Formación de Lleida. En Ediciones B, como hemos dicho antes, publicaste hace 2 años la Biblia Escarlata, que además ha tenido un éxito tremendo. Nos ha sorprendido. Muchísimo, o sea, ha tenido mucho éxito y ahora vuelves con Rastro de Sangre. Supongo que para ti como escritor tiene que ser todo pues, un privilegio, una buena sensación que la editorial Penguin Random House cuente nuevo contigo, ¿no? Sí, además realmente supone
una evolución, como ha dicho Ana, y un salto cualitativo y cuantitativo, porque a través de Penguin se llega a todas las librerías de España, a todas las grandes superficies, se llega a todas las descargas, ebook, audiolibros y a miles de lectores. Tienes una exposición pública brutal y te dan mucha visibilidad, te dan la mayor visibilidad tanto a tu obra como a lo que es el autor en sí. Y además acompañado, que es muy importante, de tener un buen agente. Mi agencia, que es Editabundo, que me contrató ya hace 3 años y con ellos he publicado esto, pues te logran, por ejemplo, aparte de tener este privilegio de estar con Penguin Random House, que es líder mundial en publicaciones en castellano, ya sabemos que es de capital norteamericano, con sede en Miami, en Estados Unidos, que tiene filiales en España, 2, Barcelona y Madrid, y luego por el resto de Europa y ciudades, capitales iberoamericanas. Y a través de la agencia, pues tenemos, por ejemplo, gracias a ello, pues una gira promocional muy importante, una gira promocional muy ambiciosa. Es verdad que es la primera presentación. La semana pasada estuve en Don Benito, pero casi que no cuenta porque era más una puesta de largo, en una galería, con unas copas. Vino mucha gente del pueblo, también lo tengo que decir, que me acompañaron y me sorprendieron gratamente. Pero digamos que partimos desde aquí. Mañana mismo, no lo podíamos hacer mañana, que era el día clave, porque me tengo que ir a Madrid. Mañana nos vamos a Madrid porque presentamos en Princesa, en la librería El Faro, que es una de las librerías de moda de Madrid. Posteriormente nos vamos a Sevilla, a la Feria del Libro de Sevilla, en los Jardines de Murillo, nos vamos luego a la Casa del Libro de Badajoz, a la Casa del Libro de Córdoba, volvemos a Madrid, a la Independiente, esta vez en el barrio de Lavapiés, volvemos a Sevilla y después de las Navidades pues vamos a Barcelona, Toledo y Cáceres. Eso solamente hablando de capitales, porque de ciudades medias o otras localidades para mí tan importantes, aunque no tengan el relumbrón como tienen estas porque son capitales, pues a Mérida, por ejemplo, ya tengo confirmadas 2 citas, una en la biblioteca y otra en uno de los institutos. Voy a muchos institutos de la región, también de Madrid, y bueno, Burguillo, Montijo, que me han llamado hoy para que vaya, Guareña, que eres muy amiga de Lali, Llerena, Zafra, y ahí estamos, Plasencia, Elche, que también nos han convocado para ir. Bueno, yo he dicho que sí, pero no he puesto fecha. tampoco hay que correr. Y muy importante, que es la primera vez que me ha ocurrido, gracias a mis agentes, es que vamos a estar presentes. Vais a tener un paisano, un extremeño, un capubovense, en la Feria del Libro de Frankfurt. La Feria del Libro de Frankfurt, bueno, ya la habréis visto algunos por las redes, pues es junto con la de Londres, las ferias internacionales más importantes de Europa. Entonces vamos hasta ahí con los 2 libros traducidos al inglés. Yo no hablo nada del inglés, sé que esto se llama roll-up, porque me han dicho, no digas display, di roll-up. Bueno, pues roll-up. Tengo ahí un amigo que es profesor de inglés, igual me puede dar unas lecciones, Miguel. Pero es muy importante tener ese grupo editorial que te da el espaldarazo para que tú te puedas proyectar de cara a todos los lectores. Hombre, que está muy bien todas las presentaciones, como él dice, en capitales, en ferias del libro, pero yo como bibliotecaria de zonas rurales sí que agradecemos muchísimo que escritores puedan ir a presentar su libro, que habrá pueblos con 200, 300 habitantes en el que te agradezcan pues mucho que puedas ir, que yo sé que va casi que a todas las bibliotecas o todas las que te lo dicen, me he recorrido mucho. Independientemente de la cantidad o no de lectores que puedan ir, que luego ya sabes que es un hándicap si llueve, no llueve, si coincide con otra actividad o no, pero es cierto que y los clubes de lectura agradecen mucho tu disponibilidad, que yo creo que está siempre Lo sé, me presente. incluyeron en el programa de Nubetecas y ha sido una de mis mejores experiencias. Hablando de esto, a mí no me cuesta trabajo. Por ejemplo, estuve en un pueblo que es muy bonito, muy pequeño, de la zona de Barros, de Zafra Río Godión, que se llama Atalaya, la alcaldesa es compañera tuya, Ana. Y claro, la mujer cuando me llamaron me dijo, pero es que somos muy pequeñitos, que a lo mejor vamos 4, vamos 5, y bueno, no me caía excesivamente, 50 o 60 kilómetros de Zafra. Y dije, bueno, pues yo voy. Al final nos juntamos 11 o 12, pero bueno, agradecieron mucho que alguien tenga la disponibilidad de poder ir a las zonas rurales. Luego tuvimos el premio de estar en Nubetecas por habernos recorrido tantas bibliotecas de zonas rurales, Serena, Siberia. En esto tengo que dar también las gracias, que se me ha olvidado, a la librería González, a Belén, porque aparte de la inversión que hacen los libreros, que son los últimos eslabones de la cadena, nos acompaña a todos los pueblos de alrededor. Han venido conmigo a Lechosa de los Montes, fijaros, Lechosa, ¿dónde está? Que te metes en Ciudad Real. Y, pues no sé, a Puebla de Alcocer, que la bibliotecaria es de aquí del pueblo, Nieves, me parece que se llama, pues Peñasordo, Zarzacapilla, Capilla, Ciruela, entonces Tamurejo.
Y agradecer también el esfuerzo de los libreros, en este caso de Belén González, pues porque me acompañe y vaya con los libros y lo pueda presentar allí, porque no hay librerías en esos pueblos tan rurales, tan pequeños. Aquí tenemos la suerte que tenemos varias librerías y entre ellas González, que me acompaña siempre. Bueno, nos metemos de lleno en el libro. Ya cuando viniste hace 2 años, sí, al término, dejaste caer alguna pincelada, que ya estabas escribiendo algo, lo tenías medio terminado, no recuerdo bien, que no podías decirnos mucho. Sí. 2 años después lo has publicado. ¿Cómo ha sido ese proceso de documentación? Pues muy trabajoso. El proceso de documentación cuando se trata de una novela histórica es realmente afanoso, porque además es un proceso muy exigente, porque pasas mucho filtro y tienes que, cuando primero mis agentes y luego los editores te preguntan sobre algunos hechos históricos, tú tienes que demostrarles que lo que estás diciendo es cierto y la ambientación es histórica. Y es muy variado. A mí me gusta mucho visitar, ya lo dije, lo que es la investigación de campo, de visitar exposiciones, visitar museos. Por ejemplo, Madrid es una ciudad abierta para los museos, para el tema de novela histórica importantísimo, porque, por ejemplo, ya lo comenté la otra vez, y ahí conocéis el Museo del Traje, el Museo de América. Ahí estuve en una exposición de búcaros. Los búcaros son como estas tinajas grandes que teníamos antes, salvando las distancias, mucho las distancias, porque las tinajas son muy toscas, era para meter el vino, para introducir el vino y el aceite, y los búcaros pues están labrados, es cerámica fina, tiene también una especie de pan de oro, de plata, y solamente estaba en los palacios. Por cierto, la única industria, estamos hablando de mediados del 17, de búcaros en España estaba en Extremadura. Todo eso se aprende también yendo a los archivos, con los cronistas locales, con los profesores de universidad, que es otra forma. Y estaba en Salvatierra de los Barros, que tiene una tradición ceramista brutal, pues la única que había en toda España en ese siglo. Luego estaba en Iberoamérica en muchas, pero en España solamente en Extremadura. Yo siempre aprovecho para meter Extremadura por allá donde voy. Y entonces, pues por ejemplo, estuve en Lorca, que puede decir, bueno, Lorca nos suena por el terremoto, pues tiene un patrimonio brutal, tiene más de 5.000 años de historia, más que Mérida, que es aquí la ciudad que más nos representa, tiene más de 2.000 años. Y los museos lorquinos son muy interesantes. Hay 2 museos de bordados en hilos de plata y en hilos de oro que pertenecen a distintas cofradías, la azul y la blanca, se llama así, y te ves los sayales, te ves los mantos, que tanto se utilizan luego también en algunas novelas. No se trata de una enciclopedia, entonces tú utilizas realmente aquello que te sirve para novelar, no toda la información que tienes, porque la información ya te vas a una enciclopedia. Pero, por ejemplo, ese tipo de documentación, pues a mí me gusta mucho. ¿Eres más de ir presencialmente al sitio para documentarte o también buscas mucho digitalmente, online? No, digitalmente busco mucho, porque no siempre tengo predisposición, y a través de la agencia yo digo lo que necesita y ellos, hay textos que no puedo acceder. Y entonces ellos hacen las gestiones oportunas, me los buscan y me los mandan. Pero me gusta mucho ir a los sitios, porque de paso me divierto. Y es una forma, enfoco, ya lo comenté aquí, Olga, mi mujer y yo, enfocamos muchas veces las vacaciones en función de mis necesidades como autor. Y nos gusta mucho, por Europa hemos salido algunas veces, por Portugal e Italia, que es un poco lo que más se asemeja, y además pertenecía a la corona española de esos territorios, para este tipo de historia de ambientación, o sea, de novela de ambientación histórica. ¿En qué género podemos enmarcar Rastro de Sangre? Bueno, yo creo que es muy evidente, es una novela histórica y también una novela negra, lo que se llama un thriller histórico, que lo estuvimos hablando también. Y además, me voy a poner un momento de pie, tenemos el roll-up, que ya se me ha quedado. Si veis, bueno, aparece aquí una faja en la portada es muy impactante, y vemos la dualidad de novela histórica y novela negra. La novela histórica, recomendado por los lectores de Los Pilares de la Tierra y la Catedral del Mar. Bueno, la recomendación nos ha venido muy bien, dicho sea de paso, ¿no? Porque tu obra te la recomienden, con lo que significa en la literatura moderna, actual, estas obras, pero eso nos dice que es una novela histórica. Sin embargo, si venimos aquí abajo, la leyenda inferior, pues habla que un imperio en ocaso, en decadencia, y que aparece un asesino cruel, un asesino sádico, un asesino que se mueve por sed de venganza, y eso hace que desestabilice el gobierno de la época. Nos está hablando también de una novela negra. Y además, si veis, aquí hay una dualidad que la voy a explicar en esta dama, ataviada con ropajes de época, de la moda de la época. No es una pordiosera, no es una dama de baja estofa, pero tampoco de la alta sociedad, ¿veis? Que es, digamos, moderado la vestimenta que lleva, no lleva joyas.
Y representa también esa dualidad, la novela histórica y la novela negra. Es una dama que se adentra por unos escalones, bien puede ser uno de los pasadizos del Madrid de los Austrias, por ejemplo, el que llevaba de la casa del Tesoro a la Alcázar Real, o del Convento de la Encarnación, que lo he visitado, que es visitable, y yo lo recomiendo al Tesoro también y a la Alcázar Real. Y es una dama con una dualidad. Puede ser, además no perdáis este personaje de vista porque aparece en la novela, no voy a decir quién es, obviamente, eso lo tenéis que descubrir vosotros y vosotras. Puede ser una mujer que siente miedo, que está en pánico, que siente terror, porque alguien la persigue, olfatea el miedo. De hecho, cuando se ve la portada, la cubierta del libro, ya te impacta, porque algo te inquieta, algo te dice que hay una alarma latente ahí. No sabemos qué va a pasar, pero te induce a pensar que algo va a ocurrir. No sabemos cuándo, si te lo encuentras de golpe o avanzada la novela. Pero puede ser eso, puede ser una dama que huye de algo, huye despavorida, porque teme por su vida. Pero también puede ser una dama que tenga una sospecha y sigue una pista. Y la pista la lleva hacia algún sitio. Lo que no sabemos en ninguno de los casos es cómo va a acabar. Pero se adentra hacia un pasadizo lleno de misterio y además lleno de peligro. Eso ahí lo vamos a dejar porque luego lo desarrollamos un poquito más. Pero eso es lo que indica la novela histórica y la novela negra. Ocurre como en la Biblia Escarlata, que era histórico, que era novela negra. Además, yo recuerdo, no vamos a hacer spoiler por si alguien no se la ha leído, que no estuvisteis intrigados por saber quién era ahí asesino o asesina, casi hasta el final, porque además lo leímos en el club de lectura y estuvo súper emocionante. Pues aquí es ya al 50%. Aquí es verdad que era novela negra y novela histórica, pero pesaba todavía más las novelas históricas. Aquí no, aquí ya hay una gran demanda, los lectores también lo piden. Yo tenía mucho material también de la época negra de la España, no solamente la época floreciente del Imperio, sino que había una época muy de baja estofa y de asesinato. Y digamos que es una novela al 50% aproximadamente entre histórica y negra, y entre thriller. Bueno, para si nos metemos un poco más... Mucha letra veo ahí. Nada, mira, si ya vamos por aquí abajo, ¿eh? Bueno. ¿En qué época concreta de la historia de España se desarrolla Rastro de Sangre? Bueno, es el Imperio de los Austrias, al final del Imperio, todavía mantenemos la frontera, estamos ya en franca decadencia, ha muerto Felipe IV, y va a subir al trono el único hijo que le queda, ya sabéis, es el hechizado, el hijo varón. Estamos, por tanto, a mitad del siglo XVII, en 1655, 60, 65, hay unos lustros que pueden bailar un poco, pero es en esa época, es una época que se considera la Edad Moderna y es una época totalmente fascinante, porque además de las guerras de religiones, luteranos y católicos, nuestro Flandes ya se ha dividido, el Flandes del Norte, y no se ha dividido por los ataques que nosotros, los españoles, sufrimos en lo que es la joya de Europa en ese momento, los ataques militares de Francia o de otras potencias emergentes como Inglaterra. No, ha sido por una guerra de religión. Eso nos hace pensar lo importante que es la religión con las vistas puestas de 400 años atrás. Era un gran poder el tema de la religión. Y eso nos hace que Flandes, por ejemplo, la parte suya sea católica y se ha separado de la parte norte que es luterana. ¿Y por dónde iba a todo esto? Simplemente te decía que en qué época situábamos Rastro de Sangre, que lo hemos situado. El Imperio de los Austrias. Ya está. Es el Imperio de los Austrias, mediados del siglo XVII. Decía que era fascinante por la guerra de religión y por los ataques fronterizos, la diplomacia. Había mucha diplomacia en aquella época, las distintas cortes europeas querían estar todas representadas en la Villa de Madrid, porque no dejaba de ser, aunque en su ocaso, en su decadencia, no dejaba de ser el imperio más importante de Occidente, el mayor imperio de Occidente, la pieza a batir. Lo atacaban también los turcos por el Mediterráneo, los bereberes por el norte de Europa, pero éramos la mayor potencia en esa época. Y en el ocaso, también económico, por las sucesivas bancarrotas que nos tenían sometidos los reyes de entonces, todas las Austrias, sin embargo, contrasta con un florecimiento de las artes. Es muy importante. Es verdad que el siglo de oro español ya está dándose, bueno, por las últimas boqueadas, como decimos aquí en el pueblo, pero aparece el barroco, con todo el significado que tiene el barroco. El barroco es un siglo de esplendor, de mucho efecto visual para quien contempla las obras de arte. Hay mucha ornamentación, es muy refinado. Entonces, al mismo tiempo que hay un ocaso
político o económico, hay un gran esplendor en las artes, como entiendo, y esto es una opinión totalmente personal, no ha vuelto a haber otro siglo de oro español, otro barroco europeo o español. Entonces, hay un contraste ahí latente en esa misma época, el ocaso político, el ocaso militar, la decadencia económica, con el florecimiento de las artes. ¿Hay alguna ciudad extremeña que aparezca reflejada como en algún punto concreto? Hay referencias. Vale. Hay referencias, pero no hay una ciudad extremeña donde se desarrolle toda la trama. En este caso, la trama se desarrolla principalmente en la corte, en la capital, en Madrid, y también hay referencias a Zafra, hay referencias a Toledo, donde se desarrolla algún capítulo, pero mayoritariamente es en el Madrid, que es la corte y es el epicentro de todo el imperio de los Austrias. ¿Y nos puedes hablar un poco de la trama a través de los personajes? ¿Hay muchos personajes en la novela? La trama es una pregunta así muy novedosa. La trama a través de los personajes. Lo que quieras contarnos. Sí. Vale. Los personajes, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Los personajes los podemos enfocar en varios grupos, en varios bloques de personajes. Tenemos unos personajes blancos, unos personajes claros con los que se empatizan y que le dan a la novela pues un toque, entiéndaseme, más refinado en el entorno del barroco en el que vivimos. Entonces, no nos podemos sorprender que encontremos a lo largo de la novela personajes con voz propia, como es un pintor Carreño, que es muy importante, o algunas referencias a pintores como Velázquez o Zurbarán, que es extremeño, que había que meterlo de cualquier forma, pero está muy bien situado dentro de la novela. O también pues, escultores como Domingo de Rioja, que entre su grupo escultórico de Cristos hay uno que es importantísimo, el Cristo de la Victoria, que está aquí en Extremadura también, está en un pueblo de Cáceres que se llama Serradilla, en el monasterio de las Agustinas, que yo recomiendo que se visite, porque es de una belleza espectacular. Y luego pues tenemos también literatos como Lope o como Tirso de Molina, tenemos incluso actores, actrices, ya recordáis a la Calderona, María Calderón, y a otros actores como Bartolomé Romero, o por ejemplo se me ocurre Juan Rana, se llamaba Cosme Pérez, pero el seudónimo por el que sale a la historia, pasa a la posteridad, es como Juan Rana. Y junto con eso, pues bueno, otro tipo de, digamos, el mundo del arte aparece reflejado. Luego hay también una serie de personajes que no son tan claros, están dentro de lo que se llaman los claroscuros, que son los personajes de los oficios. Pero aquí no hablo de los gremios, que tanta presencia tenía en la Biblia Escarlata. Aquí hablo de los oficios reales. Eran aquellos oficios de cámara. Un pintor de cámara, como por ejemplo Carreño, que tenían unos privilegios por encima de los demás pintores. Hablamos, por ejemplo, de músicos de cámara, pianistas, arpistas, maestros de la polifonía, como era Juan Hidalgo. Son todos personajes históricos y reales y contrastados. Aparece luego un glosario de personajes. O, por ejemplo, muy importante, los galenos de la época y los boticarios de la época. Esa sanidad real que estaba en torno al rey, en torno a Palacio, y, por ejemplo, médicos como Ordóñez, que era muy famoso en esta época, o como Antonio Doré, o, por ejemplo, que tiene mucha presencia en el libro Mateos Puelles y Escobar, y nos cuentan cómo eran las cirugías de la época. Ahora se les dice médico, antes como mucho se decía galeno, eran sajadores, eran sanadores. Entonces, bueno, cuentan a veces alguna técnica y algunas de las fórmulas magistrales que en botica se utilizaban para sanar en esa época. Junto con esto ya aparecen también, dentro de lo que es el aspecto de la novela negra, aparece también personajes muy peculiares. Por ejemplo, aparece una pareja de detectives, en este caso de pesquisidores, ya sabéis que el argot de la época son los pesquisidores, que es uno el contrario del otro. Es un hombre, por un lado, ella es una mujer, el hombre es un hombre ya con canas, muy mayor, con mucha experiencia, es sosegado, inteligente. Ella es una mujer bravía, propio de su edad, ahora diríamos empoderada. Es una mujer también inteligente, pero que hay que sostenerla porque no ve el peligro, como se dice, y él, sin embargo, pues es mucho más sosegado, y se encuentra porque tienen en común, por diferentes motivos que no voy a desvelar, saber quién es el asesino. Y aquí nos entramos de lleno en el personaje
negro, 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 negrísimo de la novela. Es un asesino que, por supuesto, no sabemos quién es, obviamente. O asesina. No, bueno, se habla siempre en genérico. Asesino. No sabemos quién es, hay muchos candidatos, muchos no, pero hay varios candidatos, no sabemos su filiación, no sabemos su estatus social, puede ser alguien de palacio o puede ser fuera de palacio, ni tampoco sabemos cuál es su cometido, no sabemos cuál es su finalidad, qué pretende conseguir con los crímenes, porque todavía si supiéramos desde un principio qué pretende conseguir, cuál es el destino de esa muerte, pues decimos, bueno, pues podemos ir por aquí. No sabemos absolutamente nada. Sabemos algo muy importante, que quizás no lo sea tanto, depende del lector, que es el método, la forma de operar, el modus operandi, que es lo que se suele decir. Y este método es cruel, es muy malévolo, es muy sanguinario, es una persona que no tiene ningún tipo de compasión hacia sus víctimas. Se recrea en la muerte. No quiere decir que esto se explique, tampoco os vayáis a asustar, pero se recrea en la muerte, disfruta matando. Es un asesino malo, muy malo, malo de verdad. Y este asesino además es inteligente, igual de cruel que igual de inteligente, con una inteligencia superior, digamos, a la media. Tan inteligente que se cree más inteligente que vosotros y que nosotros, los lectores. Nos habla desde la primera página, nos desafía. Quiere que se le encuentre, nos deja pistas, algunas son tan evidentes que pasan totalmente desapercibidas y otras que podemos creer que no son tan evidentes, a lo mejor son falsas. Esto ya sabéis que entra dentro de lo que es la novela histórica, la novela negra, y para equivocar. Pero es realmente malvado. Y además os tengo que decir algo. Yo te miro a ti, miro a Ana, miro a todos los que estamos aquí, y en principio, pues nos tenemos todos por buenas personas, buenos ciudadanos. ¿Verdad? Que alguna vez nos podemos equivocar y cometemos errores, pero eso no nos quita que seamos buenas personas. Pero ¿realmente somos tan buenos como nos creemos? ¿Qué hacemos con la maldad que como género humano tenemos siempre dentro de nosotros? Que la podemos tener controlada, pero que en un momento, en un chasquido, se te puede nublar totalmente la cabeza. ¿Qué haríamos si nos sintiéramos atacados? ¿Mataríamos nosotros también? ¿Qué haríamos si sintiéramos el miedo? Ese terror, ese pavor psicológico, ese presumir que nos va a pasar algo. ¿A quién estaríamos dispuestos a sacrificar? ¿Sacrificaríamos a mi hermano, a mi pareja, al vecino, a mi amigo para sobrevivir? ¿Estaríamos dispuestos a matar a otro para salvarnos a nosotros mismos? Todas esas preguntas y las respuestas os las vais a tener que hacer vosotros, porque el asesino se os mete en la mente, se mete en vuestra piel. Y tenéis que desenmascararle a tiempo, lo digo de verdad, porque es realmente peligroso y os puede llevar a pensar sobre cosas que jamás hubierais pensado, como todo esto que estoy diciendo. Y además, desde el principio hasta el final, una vez que empecéis, os lo digo con sinceridad, no vais a poder dejar de leer hasta llegar a una respuesta final que depende de cada uno, de las conciencias de cada uno de los lectores, os puede gustar o no os puede gustar, pero desde luego os va a voltear y os va a mover y a cimbrear, pero mucho. Y ahí, de momento, lo voy a dejar, no voy a hablar más de trama, ni de miedo. que no sé yo, de la cartografía, que me gustaría hablar. Es verdad, no hemos hablado de la cartografía. Cierto, cierto. Bueno, diciendo esto, no sé si has dejado a lo mejor una posible puerta abierta a una segunda parte, o el asesino acaba aquí con todo el mundo, descubrimos al asesino. Bueno, con todo el mundo no, porque el el autor está aquí para poder todavía. Pero me ha nublado a mí también un poco, se me ha escapado un poco. Sí, bueno. Sí. Bueno, todas las novelas, si se quiere, se pueden tener segundas partes. No es el objetivo de tener una segunda parte. Tiene su inicio, su desarrollo y su finalidad, su fin. En principio no es segunda parte, bueno, ya sabéis que se cierra la puerta y se puede abrir una ventana, pero en principio no hay segunda parte. Si hay otra novela tendrá ya pues otra trama diferente. Y antes de terminar y dar paso si alguien quiere preguntar algo, es verdad que lo tenía apuntado y se me ha pasado, lo decías, hablar de la cartografía, que para ti es importante. Es que es muy importante para mí, pero es que es muy importante para los lectores. Y ahora os digo, porque aparecen dos mapas, uno al principio y otro al final.
El del principio de la novela son cartografías reales que se ha pagado, el grupo editorial Penguin ha pagado para poderlas reproducir a escala en la novela. Y la primera cartografía representa los diferentes estados, señoríos y reinos de la península ibérica, como he dicho antes, como epicentro de todo el imperio de los Austrias. Y el segundo es realmente muy importante, he puesto esto aquí porque digo, luego me pongo nervioso y no lo encuentro, que es la ciudad de Madrid. Ya tendría ocasión de verlo. La ciudad es Madrid. Entonces, aunque ponga que es el Madrid de la corte de los Reyes Católicos, realmente este mapa fue trazado a mediados de, o sea, es 1623 por Maceri, pero después, a mediados de siglo, fue cuando tuvo ocasión de hacerse público, en 1556 aproximadamente, y muestra un Madrid, que esto puede ser genérico para todas las ciudades del reino de la época, pues por ejemplo Sevilla, que era una metrópoli, o Toledo, que está el primado de las Españas, y presenta un Madrid donde aparecen los fastos y aparece también lo mísero. Está el Madrid fastuoso, que además se puede visitar, porque todavía quedan monumentos para ello, el Madrid de los fastos, de los fastuosos, de todo lo que está en torno al Alcázar Real, que luego con los siglos hubo un incendio, pero sobre ello se construyó el actual Palacio Real, y todas las casas, palacios que se están construyendo ya en lo que es la calle Mayor, por ejemplo, pues el Palacio de los Duques de Uceda o del Duque del Infantado, y también las embajadas de las potencias europeas que se asientan en Madrid alrededor, al calor de la corte. Eso supone un Madrid de riqueza, un Madrid de privilegio, un Madrid de poder. Además está el Madrid religioso, el Madrid de los místicos. Es un Madrid que ya se está llenando, como las capitales que he mencionado antes, esas ciudades de Toledo, Sevilla, se está llenando de conventos. Está, por ejemplo, que se puede visitar hoy en día la iglesia más antigua de Madrid, que es San Nicolás de los Servitas, que es una bocacalle de la calle Mayor, dicho con redundancia. El Colegio Imperial de Jesuitas, por ejemplo, San Pedro y San Pablo, o el Monasterio de las Descalzas. Eso representa, digamos, el Madrid también de otro tipo de gobierno espiritual, pero un gobierno espiritual que también tenía gobierno político, también tenía capacidad de influenciar. Junto con ese Madrid, digamos, de la oligarquía de la época, política, militar, religiosa, aparece también pues, el Madrid de los mercaderes, el Madrid de los trajineros, el Madrid de los comerciantes que entran y salen con los abastos, con las mercaderías, por las diferentes puertas, como la Puerta de Alcalá o como la Puerta de la Vega, que ya existen en esta época, el Camino Real que va a Valencia, el Camino a Toledo, el puente de Segovia sobre el Manzanares, que ahí en el mapa veréis que además es curioso porque no pone puente de Segovia, pone la puente segoviana. Pues luego ya el lenguaje pues va evolucionando. Y encontramos también el Madrid de los arrabales o el Madrid populoso de las fámulas, de las planchadoras, que todo esto se representa en el libro como ambientación histórica. El Madrid de las lavanderas, que están, por ejemplo, en el Manzanares, en los lavaderos del Manzanares, o en las fuentes que hay en Leganitos, que también aparece. Y el Madrid de los comediantes, el Madrid de las comedias, de las corralas, donde se representa, como he dicho, a Tirso, a Calderón, a López. Y es un Madrid donde confluyen tanto nobles y aristócratas y adinerados de burgueses como o mercaderes, la burguesía todavía en esta época era muy incipiente, con las clases más populosas, que no se mezclaban, unos estaban abajo, como ya comenté una vez, y otros estaban en los palcos, pero en el mismo espacio de la corrala. Pero al mismo tiempo se representa al Madrid más soez, el Madrid de las putas, el Madrid de las barraganas, y esas se encuentran en la cuesta de la Vega, por ejemplo, y es un Madrid de miserias, es un Madrid de darse por un mendrugo de pan. Y también junto con eso, pues el Madrid tenebroso de la Inquisición, Santa María, Nuestra Señora de Atocha, donde estaba la sede oficial, ahora Atocha pues nos suena a trenes, pero era la sede oficial de la Inquisición madrileña, la sede central para España.
y estaba ahí, y en el vientre de ese edificio estaban las mazmorras y estaban las tinieblas que supone la Inquisición. Ese Madrid también existe, no solamente el Madrid fabuloso del imperio, mayor imperio de España, donde no se pone el sol, es que hay un Madrid de miserias también, que hay que reflejar, porque es obligación de los escritores intentar reflejar buenamente, como mejor podamos, sepamos, todo ese tipo de ciudad. Y también está el Madrid de los bajos fondos, de los cuchilleros, de los navajeros, de la calle Hortaleza, de Lavapiés o alrededor de la Plaza Mayor. Es un Madrid de duelo, es un Madrid donde te remanan el gaznate y te abren el canal poco menos que por un maravedí. Todo ese Madrid que aparece en la novela se sitúa en ese mapa. Y hemos considerado, mis editores y yo, que era muy bueno tener ese mapa para que alguna escena en concreta que algún lector quiera situar, se vaya al mapa y tenga ese recorrido. Las calles, los edificios, los escenarios, y a esos emplazamientos existen hoy en día. Muchos de ellos todavía existen. Solamente tienes que hacer una de las muchas rutas del Madrid de los Austrias con un guía oficial. Yo recomiendo que sean oficiales porque realmente tienen, digamos, más capacidad para ofrecerte datos reales y lo puedes transitar si tú quieres, lo puedes pasear. Pero si no, puedes hacerlo a través de ese mapa. Por eso es tan importante esa cartografía. Como digo, eso se puede extrapolar prácticamente a cualquier ciudad de la época, al Valencia de la Lonja de la Seda, por ejemplo, a la Sevilla de la metrópoli que recibe el oro de Nuevo Mundo y también los esclavos venidos de otras latitudes, principalmente de África. O Toledo, que es la ciudad de los primados, la ciudad cardenalicia, pero que ya os quisiera yo ver, por ejemplo, en esa época, andando por el barrio del Andrajo o subiendo la Cuesta del Ángel. No íbamos a salir vivos de allí, vamos, ya os lo digo yo. Entonces, es un Madrid rico y fastuoso y al mismo tiempo es un Madrid de podredumbre y un Madrid muy soez. Y hay que reflejarlo. Muy bien dicho todo. Pues nada, pues muchas gracias. Menos mal que no nos la hemos dejado, ¿eh? Bueno, pues, bueno, es distinto cuando nos hemos leído previamente el libro, que pueden surgir muchas preguntas, pero aunque no lo hayamos leído nadie, a raíz de lo que Óscar ha contado o cualquier duda que tengáis respecto a la novela, pues es el momento. Y si no, pues nada. Y si no, pues... Nos vamos tan tranquilamente. Pero si alguien tiene algo que comentar, pues puede hacerlo. Hola, Lali. Hombre, Lali, yo te echaba de menos. Te estaba mirando de reojo, digo, bueno. No será porque no nos vemos a diario, y a Juanita también. Entonces eres el amigo, aquí eres el escritor. Bueno, te felicito porque has explicado, seriamente, le has explicado también que me metes dentro del libro, ¿me entiendes? Y entonces dentro de la novela. Por lo que tú explicas, el libro está relacionado con todo lo que sucede en la época que tú explicas dentro de Madrid. Soy además de esas personas que un libro, si me ha gustado, lo leo 2 veces. Porque entiendo que la primera no acaba de sacarle el jugo al libro, ¿no? Entonces, creo que me gustará y ya te lo diré si lo he leído 2 veces. Muy bien. Normalmente tengo costumbre de leerlo 2 veces. Me hablas de la época aquella, que yo creo que fue una época, te voy a contar, que yo creo que con los años, fíjate tú, con todos los adelantos que hay, bueno, te diré algo, no has tenido por qué trasladarte a un libro de hace tantos años, porque en la época que estamos, yo creo que hay épocas de lo que incluso decimos que puede ser tan soez como tú explicas sí, en el libro. Claro. Es así, y si me equivoco, dímelos. Se han perdido las normas de convivencia, y si bien en el libro las normas de convivencia en aquella época podían ser perfectamente normales, en la época que estamos no son normales. Entonces yo lo que te vengo a decir, que me gustará leer ese libro en el tiempo que está ambientado y sacar el extracto de por qué hemos llegado con los años a la época esta y hemos vuelto para atrás.
¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Sí, más o menos. De todas formas, dentro de una ciudad siempre hay muchas ciudades. Igual que dentro de una vida hay muchas vidas. Unas veces te equivocas, otras veces aciertas, a veces eres malo, o para otros eres bueno. Y en las ciudades actualmente igual. Hay barrios de las ciudades que sabemos que no debemos de transitar, a no ser que vayamos buscando algo en concreto, y otros pues que puedes ir, que no, habitualmente no tiene que pasar nada. Ana te ha preguntado si vas a escribir y seguir. Yo los libros, cuando los leo, hay, ¿cómo se llama estos tres? Son iguales, que se van. A mí los libros nada más que me gusta leerlos y que termine el libro. Porque nunca sacarás del primero, puede ser primero, segundo y tercero, pero nunca sacarás el jugo que le has sacado al primero. Tú en el primero lo vuelcas todo, ahí has echado el jugo tuyo. Luego puedes escribir el segundo y el tercero, pero nunca será como el primero que has escrito. Le puedes poner todo en cuenta, pero nunca será como el primero. Eso es bajo mi punto de vista. Ahora puedes hacer con el libro. Para mí, muchas gracias. Bueno, tú te refieres a cuando es una trilogía. Sí. Entiendo que es una trilogía. No es el caso de la trilogía en este caso, pero bueno, bien, se acepta. Sí, hay trilogía, hay bilogía. Es el primero. Ahí es donde para mí ha terminado el libro. Muy bien. Sí que es verdad, sí, pero luego los otros son ya pegas. Pegas que se le van poniendo para terminar el tercero y que se vaya haciendo el corrillo. Yo cariño, con el cariño que te tengo. Pues nada, no escribiremos trilogía, no te preocupes. Bueno. Bueno, ¿alguien? Vale, gracias. ¿Alguien más quiere apuntar algo? Y si no, pues estoy por aquí por si os pues queréis. Ya sabéis que... Y escritor fantástico. Sí. Muchas gracias, Sol. Dime. Y adelante. Muchas gracias, querida Zarceñas capububense. Pues si alguien tiene el gusto que se lo firme. Que va a preguntar el cámara. El tema de la imagen. Ah, bueno. Mucho de imagen, ¿por qué han cortado la cabeza a la mujer y en el otro tampoco sale la cara? Ha sido una decisión editorial. No se quería que se supiera. Cambia. Antes, cuando estabas contando los detalles, yo estaba observando, pues si había algo ahí en la imagen que... Te dijera, nos puede dar una pista. Y entonces me he dado cuenta que no es la imagen la misma. Bueno, aquí es que yo creo que es que se ha cortado más. Aquí se le ve un poco la barbilla, justo por aquí, un poco por el labio superior, así, y aquí se ha cortado más. Bueno, no sé, serán las gráficas, no tengo, pero vamos, sigue siendo la misma representación y la misma dama. Será mala mejor. Bueno, no sabemos, ¿eh? No sabemos cómo es. A lo mejor es perversa o es muy buena. Bueno, pues yo creo que ya... Ahora Óscar va a estar ahí, ¿vale? Porque aparte de la presentación, pues hay venta de libros, si alguien lo quiere comprar, y además lo firma de manera totalmente personalizada para vosotros, si tenéis que hacer un regalo, que siempre viene estupendamente. Yo te agradezco muchísimo que hayas estado aquí, que ya no vas a parar de viajar por todas las bibliotecas. Bueno, sí, nos comeremos los turrones con tranquilidad. Nada, que te deseamos muchísimo éxito, que después de escucharte todo lo que nos has dicho, creo que estás muy satisfecho con esta novela, o al menos eso se desprende. Es una novela de muchas exigencias, porque el escribir ya, o sea, que te publiquen este tipo de editoriales o de grupos editoriales son muy exigentes y a veces esa exigencia también cuesta mucho, te cuesta encontrar, cuesta cambiar tu forma de escribir, hacerte también a qué es lo que se pide en el momento, y hay mucha exigencia, sobre todo cuando se trata de novela histórica. Si escribes sobre algo actual, pues no hace falta estudiar tanto, sabemos un poco lo que hay a nuestro alrededor, o sea, detalles muy puntuales. Pero parece todo muy bien y realmente es muy satisfactorio, lo digo con sinceridad, pero es de mucho esfuerzo y de muchas horas y también de muchas exigencias. Pero estamos muy contentos, que es lo principal. Y vas a tener mucha recompensa. Bueno, muchas gracias a vosotros.